No sé si ya habrán visto, pero hay un documental en donde Luis Enrique tiene una charla muy, pero muy interesante con Kylian Mbappé. Se los recomiendo. Hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las declaraciones que tuvo sobre el Barcelona de Xavi Hernández en su momento. Lo platicamos con Richard Méndez, José del Valle y Toño Valle. Estoy muy bien acompañada hoy, ¿eh? Estoy muy feliz. Aquí Bien mi ahí, once Cris. inicial. Esto fue lo que dijo Luis Enrique, una de las muchas cosas que dijo, pero para empezar, el Barça no es un equipo defensivamente bueno, la clave va a ser quién tiene el balón y en esto no ha sido una garantía en las 2 temporadas de Xavi. Si en nuestra época pasa esto, en Palaos no. Lo siguiente, ¿cómo cambia el tiempo? ¿Cómo podemos interpretar las palabras que no sé qué tanto hay que interpretar también, José, porque pues, es bastante directo Luis Enrique, pero ¿qué piensas sobre lo que dijo en su momento y lo que piensa del Barcelona de Xavi Hernández? Cris, primero que todo, los que estamos bien acompañados somos nosotros. De Cuando me acuerdo. toca con usted, yo me siento como un jugador dirigido por Pep Guardiola, que me da herramientas y me permite brillar. Gracias, Cris. Un abrazo para ¿Quién todos y para sería tu Richard. Xavi entonces, José? ¿O no vas a Usted eso? sería A mi Xavi diferencia de y Luis. Richard sería mi Busquets. Qué bonito. Cristina claramente sería un amalgama entre Pep Guardiola y Leo Messi. Pero bueno, Cris, lo que dijo Luis Enrique tiene toda la razón. Lo que pasa es que muchos dirán, está rompiendo códigos, no debería de hablar de un colega, no debería de hablar de otro entrenador en un equipo al cual él no dirigió, no conoció la interna, pero los señalamientos, para mí, tiene toda la razón Luis Enrique. El problema es que quizás lo hace en un momento donde el Paris Saint-Germain, el equipo al cual él dirige, perdió en Champions contra el Arsenal. Este fin de semana nada más empató. El Mónaco ya le arrebató el primer lugar de la Ligue 1. Un Luis Enrique que se tiene que preocupar por el Paris Saint-Germain, un equipo que claramente está en un proceso de reestructuración, donde han salido de las megas estrellas como Neymar, Messi y ahora Kylian Mbappé. Ahora Luis Enrique quiere armar un colectivo, pero en cuanto a los señalamientos futbolísticos, yo creo que ahí está, Cris, lo que fue el Barcelona de Xavi. Yo creo que no pueden haber dos opiniones. Después podemos debatir si está bien o no que lo diga, si rompe códigos o no, si no es políticamente correcto, pero desde lo futbolístico yo coincido con Luis Enrique. Sí, yo entiendo por qué se ponen un poco, no quiero decir delicados, pero es un poco extraño, ¿no? Que un entrenador hable del otro, pero la manera en que lo hace es bastante fuerte también, Toño, porque no solo dijo eso, otra de las cosas que vi que dice, si eres pro Xavi, hablas del tercer hombre, pero un analista normal dice la verdad, esto es un pelotazo largo, juegan como el Eibar, o sea, ¿qué tanto? Sí, ¿qué tanto pone en evidencia lo que le faltó a Xavi hacer con el Barcelona? Pero es que lo sabíamos todos, ¿no, Cris? Gusto saludarte a José y a Richard también. O sea, en esta expectativa, ¿no? En esta gráfica expectativa realidad, cuando llega Xavi, la expectativa pues termina estando muy, pero muy lejos de lo que terminó siendo el equipo, ¿no? O sea, esa transición que no porque pasó con Guardiola tenía que pasar con Xavi, pero nos hacía pensar que iba a llegar un tipo que se iba a sentar en ese banquillo y que iba a poner a su equipo a tener la pelota y que iba a buscar las formas por encima de los resultados, entendiendo que a partir de que se consiguieran las formas iban a llegar los resultados. Y no fue así, ¿no? O sea, a final de cuentas creo que esto es algo que diríamos todos, si nos, bueno, no tienen que apagar la cámara, pues, ¿verdad? Pero si estuviéramos sentados tomando un café y platicando entre los cuatro sobre lo que pensamos de lo que fue la era Xavi Hernández al frente del Fútbol Club Barcelona, diríamos lo que dijo Luis Enrique, ¿no? Coincidiríamos que más allá de que se gana una liga, este equipo no jugaba a lo que se suponía tenía que jugar el Barcelona con Xavi. Koeman se va porque además de los resultados, las formas estaban muy lejos de alcanzarse. Bueno, con Xavi, más allá del título de liga, que no es cosa menor, las formas tampoco se alcanzaron. Que el equipo era malo defensivamente, sí, también lo creo. Cuando ganan la liga, no tienen la mejor defensa del torneo, pero también tienen en Marc-André Ter Stegen al mejor futbolista de la campaña. Que yo entiendo que el portero está ahí para evitar los goles, pero ningún entrenador quiere que constantemente su portero termine siendo la figura del encuentro. Entonces, me parece que dice algo, a ver, ojo, porque además, esto lo dice en el documental, imagino en conversación con alguien más, ¿no? A final de cuentas es como si estuviéramos en una plática entre nosotros, la diferencia es que hay una cámara puesta, no es que haya salido a conferencia de prensa a decir, el Barcelona juega como el Eibar. Ahí creo que la cosa hubiera sido diferente, pero una plática
de puertas para adentro, que da la casualidad que está siendo grabada, bueno, pues, ¿para qué hacemos? Pero él sabía que estaba siendo shows? grabada esa plática, Toño, o sea, él sabía que había una cámara, ¿no? O sea... Pero pues, no queremos eso, José, no queremos ver a los técnicos, a los jugadores, a los equipos en estado puro. No, yo sí, yo lo que le digo es que usted dice que, si hubiese sido en conferencia de prensa era distinto, no, es exactamente lo mismo, porque él sabía que había una cámara. No sé, porque si se lo hace la pregunta directa a un periodista, como que encuentra la manera de sacarle la vuelta un poco, aunque sí, también como que dando a entender otra cosa. Richard, me llama la atención porque en un par de ocasiones también dice que si en nuestra época pasa esto, Palaos, no, lo siguiente, cómo cambia el cuento, y también dice, si esto hubiera ocurrido en nuestra época, no habría sido una crítica, habría sido mucho peor. ¿A qué se refiere Luis Enrique? Porque parece que quiere decir algo también de cuando él estaba con el Barcelona. Un gusto, Cristina, Toño, José. A ver, yo encuentro dos mensajes. Uno, el primero, obviamente, dedicado a Xavi, que ya le había regalado algunas palabras en aquella conferencia de prensa previo a un partido que se iban a enfrentar el Paris Saint-Germain y el Barcelona, y donde daba a entender Luis Enrique que si era por entrenador tenía que ganar el Paris Saint-Germain. Le largaba completamente a Xavi en aquel momento. Después, lo que encontramos en ese párrafo que tú me dices, en esa oración cuando dice en nuestra época nos hubiesen empalado, el mensaje es para Joan Laporta. Ahí ya no se mete con Xavi, se está metiendo con la directiva del Barcelona, está metiendo con alguien que utilizó a Xavi como un tonto útil, como hacer ver que era la gran solución para todos los problemas del Barcelona, y al final pues Laporta terminó dándole una patada a Xavi. Eso es lo que yo entiendo está haciendo Luis Enrique, dando a entender que la pérdida de valor, de estilo, de capacidad de juego del Barcelona no es solamente del entrenador, al cual él muestra como alguien poco capacitado que es Xavi, sino de quien le da la oportunidad para que dirija a un club tan importante. Yo creo que eso es lo que complementa el mensaje de Luis Enrique. No va solo contra Xavi, va contra la directiva, va contra Joan Laporta. Sí, es interesante, ¿no? Y hablando de épocas distintas y lo que significa cuando hablamos de la última UEFA Champions League del Barcelona, sabemos quién estaba a cargo. Esto fue otra cosa que dijo Luis Enrique también en cuanto a posibles contactos con el Barcelona. Se hubo contactos de la directiva con el Calvo, les dije que preguntaran para saber si me querían de verdad. Si Xavi gana Liga y Copa, ¿lo cambiáis? Yo sabía la respuesta, se acabó. Si hubiera esperado quizá o estuviera con opciones de entrenar o no. Es interesante, ¿no? Pensar en un regreso de Luis Enrique. Con esto que acaba de decir, Toño, ¿qué te brinca más? Siento que hay como resentimiento en Luis Enrique en general, ¿no? O sea, hacia el Barcelona, hacia pues un equipo con el que vivió sus mejores momentos, ¿no, Cris? O sea, siento que hay ese enfado. A ver, él también cuando hablaba, Richard, de si hubiera pasado en nuestra época, creo que también tiene que ver, y hacia allá también creo que va un poco hacia molestia de Luis Enrique. Hay que recordar, su Barcelona jugaba algo distinto, ¿no? Su Barcelona, más allá de que era arrollador, porque además gana el triplete, era un Barcelona que no tenía tanto el balón y era un Barcelona que recuperaba la pelota y con Messi, Neymar y con Suárez, ¿verdad? Desdoblaba como pocos y era sumamente vertical y eso se le criticaba, y creo que también por ahí va un poco de ese enfado de Luis Enrique, ¿no? Gané todo, pero con todo y eso se me criticaba, se me cuestionaba, no demeritaba lo hecho, pero había como un dejo ahí como de este no es el Barcelona, este no es el ADN del Barcelona. Entonces me parece que hay un dejo de resentimiento por parte de Luis Enrique hacia el club, ¿no? En el que pues brilló como jugador, brilló todavía más como técnico, y donde parecería que nunca alcanzó ese estatus que por supuesto alcanzó Guardiola, y que tal vez sin siquiera haberse sentado un día en el banquillo ya tenía a Xavi Hernández, ¿no? Y después se dieron cuenta que no era capaz de respaldarlo en la banca, pero me da la impresión que hay este enfado por parte de un hombre que lo ganó todo con el Barça y que tal vez no siente ese apoyo, Cris. José, ¿qué piensas? Estoy de acuerdo con Toño en el análisis futbolístico. A mí el Barcelona de Luis Enrique me encantaba porque él entendió que era un equipo que ya no tenía que dominar a sus rivales a través de Busquets, Xavi y Iniesta. Tenía un tridente de lujo con Messi, Neymar y Suárez. Entonces lo que él buscaba
era que la pelota le llegara rápido a los futbolistas de arriba y era un fútbol mucho más vertical, algo que quiso hacer el Tata Martino, pero al técnico argentino no le funcionó. Luis Enrique sí lo llevó a la práctica y ese Barcelona ganó un triplete. O sea, para que la gente entienda lo que hizo Luis Enrique, el Madrid, el equipo más laureado en el fútbol, nunca ganó un triplete. Luis Enrique ganó el mismo triplete que había ganado Pep Guardiola, con una manera distinta de jugar. Sí, los que critiquen el juego de Luis Enrique, la verdad no los entiendo, porque a mí ese Barcelona me encantaba. Distinto al de Guardiola, reitero, el de Pep era un equipo que dominaba a través de la posesión, que recuperaba la pelota en cancha contraria, que ahogaba y asfixiaba a sus rivales. El equipo de Luis Enrique se sentía muy cómodo, no defendiendo tan arriba, porque cuando recuperaba la pelota buscaba ese juego directo, especialmente con Messi y Neymar por las bandas, y tuvo en Luis Suárez un delantero de lujo. No quiero entrar en comparaciones, pero me parece que Luis Enrique tiene toda la autoridad para hablar del Barcelona, porque fue ídolo como futbolista, como entrenador. Fue uno de los técnicos más ganadores en el pasado reciente. Guardiola está aparte, ¿no? Guardiola se cuece aparte, Guardiola tiene un lugar especial en el mundo, pero de los otros entrenadores terrenales, el mejor ha sido Luis Enrique, sin dudas. Sí, por ahí parece que viene el enojo, ¿no? Porque cuando hablamos de circunstancias, de plantel, de presidente, de cómo estaba económicamente el Barcelona, pues a Luis Enrique, sé que las comparaciones son odiosas, Richard, pero pues él estaba mucho más tranquilo en ese sentido, ¿no? Sí, claro, y es muy injusto criticar a Xavi con los jugadores que le quedaron, o criticar a Ronald Koeman, por ejemplo, como mucho se le criticó con el plantel que le quedó a Koeman. Recordar que Luis Enrique no solamente es que tuvo a Messi, Neymar y Suárez, es que tenía todavía la estela de los grandes jugadores como Sergio Busquets, como haber dirigido al propio Xavi, que estaba en su gran momento. Hay mucho de aquel Barcelona que choca con lo que es el Barcelona actual. Cuando llega Xavi a dirigir al Barcelona, pues cuando empieza la activación de las palancas, es cuando vemos el esfuerzo en traer a Robert Lewandowski, vemos que Traoré se rebajó el salario para poder jugar con el Barcelona. O sea, Xavi tuvo de pronto más oportunidades que Ronald Koeman, pero no tuvo la plantilla que tuvo Luis Enrique ni la que tuvo Pep Guardiola. Era natural que a alguien como Guardiola, como a Luis Enrique, había que exigirle más. A aquella plantilla no se podía quedar eliminado en octavos de final de Liga de Campeones de Europa, y muchísimo menos quedar todavía eliminado en la Europa League. Eso no se le podía exigir a aquella plantilla. Aquella plantilla tenía que estar mínimo entre los 4 primeros de Europa. Con Xavi Hernández, obviamente con el tipo de plantilla que hay, la expectativa tenía que bajar. Entonces, me parece muy injusto caerle a palos a Xavi hoy en día, como si Luis Enrique hubiese dirigido en igualdad de condiciones, y no dirigió en igualdad de condiciones en absoluto. Sí, no que hay que tratar la época de Xavi con pincitas, pero la realidad es que sí fue muy inestable, lo cual todo parece que empezó desde la directiva hasta cómo se manejó, que se quedaba, que se va, y al final fue todo un circo también, y el más perjudicado claramente lo ha sido Xavi Hernández. Interesante las declaraciones de Luis Enrique, que además también remató que al Barcelona le hubieran ganado en esos cuartos de final de Champions con 11 o con hasta 12 jugadores, así que un poquito de todo tuvo que decir Luis Enrique de Xavi Hernández en su época en el Barça.